Samira, una joven que sobrevivió a ser quemada viva por su propia familia en nombre del honor, regresa años después para enfrentarlos y descubrir un secreto inesperado. Su hijo, que creyó muerto, está vivo. En una mezcla de valentía, justicia y amor, Samira desafía las tradiciones de su aldea para reclamar su libertad y la de su hijo. Una historia de supervivencia, traición y redención que revela el poder del espíritu humano. Desde muy pequeña, Samira aprendió que en su mundo no existía un camino alternativo al que le habían enseñado. En su pequeña aldea de Palestina, todo estaba regido por tradiciones inquebrantables y, especialmente, por las estrictas normas de la ley de los hombres. Era una vida dominada por el control y las reglas que dictaban cómo debía comportarse una mujer. Samira no tenía más que sueños reprimidos y deseos que, en la mirada de su padre y sus hermanos, parecían pecados. Sabía, aunque era solo una adolescente, que su destino ya estaba escrito: casarse y obedecer. Pero también sabía que cualquier error en ese camino podría significar algo terrible. Su madre, llamada Fátima, era una mujer endurecida por los años y la obediencia, quien jamás cuestionaba las decisiones de su esposo o de los hombres de la familia. Samira, aunque veía en su madre una sumisión absoluta, no lograba comprender por qué debían soportar una vida tan rigurosa. Sentía un peso sobre ella, uno que nunca podría liberar. A sus 17 años, soñaba con algo distinto, con una vida fuera de la aldea, donde pudiera ser libre y no temer constantemente el juicio de su familia y de los hombres que la rodeaban. Desde pequeña, Samira observó cómo las mujeres de su aldea vivían bajo la constante mirada crítica de sus esposos y familiares. No se les permitía estudiar ni trabajar. Su único rol era servir a los hombres, limpiar la casa y cuidar de los hijos. Fátima siempre le recordaba a Samira que debía aprender a hacer todas las labores del hogar para que, cuando se casara, fuera una buena esposa y no causara problemas. Esa presión por ser perfecta y cumplir con cada detalle de su cultura asfixiaba a Samira, quien sentía que la juventud se le escapaba como arena entre los dedos. Fue entonces que, a escondidas, comenzó a soñar con la idea de un amor verdadero, uno donde ella pudiera decidir con quién estar y construir una vida diferente. En sus sueños más profundos, Samira imaginaba a un hombre que no fuera como los de su aldea, que la tratara con respeto y le diera la libertad que tanto anhelaba. Pero rápidamente, ese sueño se veía interrumpido por la realidad cruel de su entorno. Sabía que sus hermanos y su padre nunca aceptarían que ella pudiera tener algún deseo propio, y mucho menos una relación fuera de lo que ellos habían determinado. Un día, mientras regresaba del pozo, Samira conoció a Omar, un joven del pueblo vecino. Omar era amable y tenía una mirada llena de esperanza que rápidamente cautivó a Samira. Empezaron a encontrarse en secreto, cada vez con mayor frecuencia, hasta que ambos comprendieron que estaban enamorados. Sin embargo, Samira sabía que este amor estaba prohibido y que si alguien los descubría, su vida correría un grave peligro. La ley de los hombres era clara. Cualquier mujer que deshonrara a su familia merecía un castigo. Omar le prometía un mundo diferente, donde podrían escapar juntos y vivir lejos de las normas rígidas de su aldea. Sin embargo, Samira tenía miedo. Sabía que las promesas de Omar podían ser sinceras, pero también sabía que su familia nunca la dejaría ir. Cualquier intento de escapar sería un riesgo, y lo que estaba en juego era su propia vida. Omar le insistía en que debía ser valiente, que el amor verdadero valía cualquier sacrificio, pero Samira, atormentada, no lograba decidirse. Pasaron varios meses en ese dilema, hasta que un día, uno de sus hermanos la descubrió hablando con Omar. La furia y el odio que vio en los ojos de su hermano le hicieron comprender que había cruzado un límite que no podía revertir. Sabía que su castigo sería severo, pero no imaginaba hasta qué punto sería cruel y despiadado. Esa misma noche, su hermano le advirtió a su padre sobre lo sucedido, y los hombres de su familia tomaron una decisión. Samira había traído vergüenza, y la única manera de limpiar esa deshonra era un castigo ejemplar. El día del castigo, Samira fue llevada por sus hermanos y su padre a un lugar alejado de la aldea, bajo el pretexto de enseñarle una lección. Samira, confundida y aterrorizada, no entendía lo que estaba pasando hasta que, sin piedad alguna, su hermano mayor, Saed, sacó una botella de combustible y comenzó a rociarla sobre su cuerpo. La joven intentó escapar, pero sus otros hermanos la sujetaron con fuerza, impidiéndole cualquier movimiento. Mientras tanto, su padre observaba en silencio, como si todo fuera un simple acto de justicia. Entre sollozos y súplicas, Samira gritaba que no había hecho nada malo, que solo deseaba un poco de libertad,
Pero sus palabras no encontraron eco en los hombres que la rodeaban. Para ellos, Samira había cometido el pecado de desear una vida fuera del control de su familia. Y eso era suficiente para sentenciarla. En medio de su desesperación, Samira vio cómo Saeed encendía un fósforo, y con una calma escalofriante, lo lanzaba hacia ella. El dolor fue inmediato y desgarrador. Las llamas comenzaron a devorar su cuerpo. Y en ese momento, supo que su vida estaba por acabar. Los gritos de Samira resonaron en el desierto, pero ninguno de los hombres que la rodeaban hizo el menor intento por ayudarla. Samira, mientras las llamas consumían su piel, pensaba en todo lo que nunca podría hacer, en el amor que jamás podría vivir junto a Omar, en los sueños que quedaban enterrados en ese instante. Sentía un dolor indescriptible, pero también una tristeza profunda, pues su único crimen había sido desear libertad. Contra toda esperanza, Samira fue encontrada por unas personas que escucharon sus gritos y lograron rescatarla. Su cuerpo estaba gravemente herido, con quemaduras que cubrirían para siempre su piel, marcándola con el horror de aquel día. A pesar de todo, ella sobrevivió, pero el precio que pagó fue demasiado alto. Y, mientras luchaba por cada aliento y el dolor consumía cada rincón de su ser, una revelación aterradora comenzó a hacerse evidente. En su vientre, llevaba una pequeña vida, el fruto de su amor prohibido con Omar. Ese niño, inocente e ignorante de su destino, había sido sentenciado junto a ella sin saberlo. La noticia de su embarazo nunca llegó a los oídos de su familia. El bebé, así como Samira, era una víctima silenciosa de la cruel sentencia impuesta por la ley de los hombres. Despertar fue como salir de un oscuro pozo lleno de agonía. Samira abrió los ojos lentamente, sintiendo que su cuerpo entero era una prisión de dolor. Apenas lograba distinguir los rostros de quienes la rodeaban. Las figuras de médicos y enfermeras iban y venían, todos con gestos de consternación y horror al ver el estado en el que estaba. Las quemaduras cubrían su piel, una vez joven y suave, ahora convertida en una capa de cicatrices que contaban la historia de una tragedia sin sentido. Con cada segundo que pasaba en esa cama de hospital, Samira revivía los momentos de su castigo, el fuego devorando su carne y los gritos de su propia voz resonando en su mente. Pero ahora, en medio del dolor físico, un pensamiento la atormentaba aún más: el hijo que llevaba dentro. Sabía que sus heridas habían puesto en riesgo la vida del bebé, pero temía preguntar, temía la respuesta de los médicos. Mientras la trataban, sentía que la vida en su vientre pendía de un hilo tan frágil como su propia existencia. Pasaron semanas entre la vida y la muerte. Samira luchaba contra infecciones y fiebres altas, y su recuperación parecía un milagro. El equipo médico que la atendía quedó impactado al conocer su historia. Pero solo la doctora Laila, una mujer de origen similar al suyo, logró comprender la profundidad de su sufrimiento. Fue Laila quien, en una tarde de calma en la sala de recuperación, se sentó junto a ella. En voz baja, le dio la noticia que Samira tanto temía. El bebé no había sobrevivido al ataque. Samira sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. El niño que había sido fruto de su amor con Omar, el símbolo de su esperanza de una vida distinta, se había perdido junto con su juventud y sus sueños. La pérdida era casi insoportable, y en su mente comenzó a crecer una ira silenciosa, una que no tenía hacia nadie en particular, pero que brotaba de la injusticia de su destino. Mientras tanto, la doctora Laila le susurró palabras de consuelo y le prometió que, si se recuperaba, podría encontrar la forma de empezar de nuevo. Los meses en el hospital fueron una prueba de resistencia, tanto física como emocional. Los tratamientos eran dolorosos y, en cada mirada al espejo, Samira veía el reflejo de una mujer que ya no reconocía. Su rostro, antes tan familiar, ahora era el de una extraña marcada por el fuego. Se sentía mutilada, despojada no solo de su apariencia, sino de su identidad. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que su familia la condenó, y ese dolor parecía no tener fin. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Samira encontró una pequeña chispa de esperanza en la amistad de la doctora Laila, quien se convirtió en su confidente y consejera. Laila le habló de organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones similares, donde podría recibir apoyo para reconstruir su vida. Samira, aunque agradecida, no lograba ver un futuro en el que pudiera ser feliz. La pérdida de su bebé, sumada a las cicatrices en su piel y en su alma, eran heridas que aún estaban abiertas y que tardarían mucho en sanar. Mientras tanto, en la aldea, su familia había mantenido en secreto la verdad sobre su destino. La historia que circulaba era que Samira había muerto en un accidente, y con el tiempo, su recuerdo se desvaneció.
La vida continuó en la aldea como si nada hubiera ocurrido. Para los hombres de su familia, el castigo impuesto había sido justo y necesario para restaurar el honor. Nadie hablaba de ella, y su nombre quedó relegado a un silencio absoluto. Samira, por su parte, se debatía entre el dolor y el deseo de justicia. No podía olvidar lo que su familia le había hecho, pero al mismo tiempo, no sabía si alguna vez tendría la fuerza suficiente para enfrentarse a ellos. El miedo a regresar a su aldea y la posibilidad de enfrentar represalias la mantenían en un estado de constante inquietud. Sin embargo, en su interior, algo comenzaba a cambiar. La pérdida de su bebé y las cicatrices de su piel eran recordatorios de que había sobrevivido, de que, contra todo pronóstico, seguía viva. Un día, Laila le habló de un refugio en Europa, un lugar donde podría recibir ayuda especializada para mujeres que habían sido víctimas de ataques de honor. La idea de abandonar su país y su cultura para siempre le provocaba temor, pero al mismo tiempo, le ofrecía una esperanza de libertad. Samira, después de pensarlo detenidamente, decidió que aceptaría la oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde nadie la juzgara ni conociera su historia. Quizás, pensaba, en algún rincón del mundo podría hallar la paz. Con la ayuda de Laila y una organización internacional, Samira fue trasladada a Suiza. Allí, encontró un equipo de psicólogos, médicos y trabajadores sociales que la ayudaron a lidiar con el trauma que llevaba consigo. Pero incluso en un país tan lejano, las sombras de su pasado seguían persiguiéndola. Samira sentía que nunca podría escapar realmente de lo que había vivido, de la pérdida de su hijo y de la traición de su propia familia. Cada noche, las pesadillas la acechaban. Revivía el momento en que las llamas la envolvieron, el rostro de su hermano encendiendo el fósforo, el grito de su madre en silencio, incapaz de defenderla. Y, en sus sueños, volvía a sentir la presencia de su hijo perdido, como si su alma la visitara en busca de consuelo. Esa dualidad entre vida y muerte la atormentaba. No podía dejar de preguntarse si, de alguna manera, el espíritu de su bebé seguía junto a ella, acompañándola en su dolor. Sin embargo, en Suiza, Samira también descubrió el valor de la empatía y el poder de una red de apoyo. En el refugio, convivió con otras mujeres que habían sobrevivido a historias similares, y en ellas encontró una especie de hermandad que nunca había experimentado en su vida. La solidaridad de esas mujeres la inspiraba a continuar adelante, aunque cada paso le costara un esfuerzo inmenso. Poco a poco, comenzó a reconstruir su vida, a aprender un nuevo idioma y a imaginar un futuro, aunque fuera incierto. Pero la herida en su corazón, la pérdida de su hijo y la traición de su familia seguían siendo una carga pesada. Había días en los que se sentía completamente perdida, atrapada entre el deseo de olvidar y el impulso de recordar. En el refugio, Samira también conoció a personas que le hablaron de derechos humanos y de organizaciones que luchaban contra la violencia de género en su país. La idea de alzar la voz y contar su historia comenzó a germinar en su mente, aunque la aterrorizaba el pensamiento de exponerse y ser reconocida. Un día, durante una sesión de terapia, Samira confesó a Laila su indecisión. No sabía si tenía el derecho de hablar, si su voz sería suficiente para hacer justicia. Tenía miedo de que, al contar su historia, pusiera en peligro a otras personas en su aldea. Pero, en el fondo, sentía que su hijo merecía justicia, que su memoria debía ser honrada. Esa noche, Samira se sentó sola en su cuarto. En silencio, le pidió perdón a su bebé por no haber podido protegerlo, prometiéndole que algún día su historia sería conocida. El tiempo en Suiza la ayudó a sanar, a aprender que la libertad era un derecho por el que valía la pena luchar. Pero incluso mientras intentaba rehacer su vida, el pasado continuaba acechándola. Samira no podía olvidar a Omar, ni el amor que alguna vez sintieron el uno por el otro. Tampoco podía olvidar a su familia, a quienes había amado profundamente y quienes, al final, la habían traicionado de la manera más dolorosa. A veces, en las noches solitarias, se preguntaba si alguna vez podría encontrar la paz o si su vida estaría para siempre marcada por la tragedia. Y así, con cada día que pasaba en el refugio, crecía en Samira la certeza de que su historia merecía ser contada. No podía borrar el pasado, pero quizá, pensaba, al compartir su experiencia podría ayudar a otras mujeres a escapar de la misma tragedia. Sin embargo, la ambigüedad de su futuro la inquietaba. ¿Sería posible que encontrara justicia algún día? ¿O acaso sus palabras serían solo un eco que se perdería en el viento? Al final de esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde su ventana, Samira sintió una presencia. Era una sensación leve, pero familiar,
como un susurro que le hablaba desde su interior. Cerró los ojos y en silencio le pidió a su hijo, a su pequeño perdido, que la guiara en su búsqueda de paz. Después de varios meses en el refugio, Samira había comenzado a encontrar una rutina que le permitía redescubrirse. Aunque las cicatrices de su piel y alma seguían recordándole su pasado, en Suiza encontró un espacio donde podía respirar sin miedo. Allí, junto a otras mujeres que también habían sobrevivido a la violencia, halló una forma de expresarse y procesar su dolor. Cada día en el refugio era un paso hacia la sanación. La ayuda psicológica y los talleres en los que participaba le brindaron herramientas para comprender que su historia, aunque dolorosa, no la definía. Poco a poco, comenzó a hablar sobre lo que había vivido, no solo como una manera de liberar sus emociones, sino también para ayudar a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. A pesar de la incomodidad que le producía recordar aquellos momentos de horror, Samira descubrió que había una gran fortaleza en su interior, y que su historia tenía el poder de inspirar a otras. Gracias a su cercanía con Laila, la doctora que se había convertido en una amiga y guía, Samira recibió una propuesta inesperada. Un grupo de periodistas estaba interesado en contar su historia para exponer las atrocidades que todavía ocurrían en muchas comunidades bajo el nombre de Honor. Samira sintió miedo. La idea de que su nombre y su rostro fueran conocidos la hacía estremecerse. Pero al mismo tiempo, en su corazón surgió la determinación de dar voz a su hijo, de hacer que el sacrificio que había sufrido no fuera en vano. Sin embargo, antes de decidirse, Samira pasó noches enteras meditando sobre las consecuencias de contar su historia. Sabía que, si se daba a conocer, podría poner en riesgo a su familia y a Omar, quien aún permanecía en su aldea. Aunque había sobrevivido al ataque de su familia, seguía temiendo por aquellos que alguna vez fueron parte de su vida. No sabía si podría perdonar a su padre y hermanos, pero tampoco quería que otros pagaran por sus decisiones. Pero, al mismo tiempo, sentía que era su deber exponer las injusticias y evitar que otras jóvenes fueran condenadas como ella. La presión aumentó cuando un grupo de activistas le pidió que se uniera a una campaña internacional para promover leyes más estrictas contra la violencia de honor. Samira vaciló. No se sentía lista para asumir un papel tan visible, y aunque se identificaba con la causa, tenía miedo de exponerse públicamente. La decisión no era sencilla, y cada vez que pensaba en ello, sentía el peso de las dudas y los temores acumulados. Laila, entendiendo sus reticencias, la invitó a reunirse con mujeres que ya habían contado sus historias públicamente. En esos encuentros, Samira escuchó relatos desgarradores de mujeres que, como ella, habían sufrido violencia, pero que habían encontrado la valentía para denunciar y luchar. Escuchar sus testimonios la inspiró profundamente. Comprendió que el silencio podía ser tan opresivo como la violencia misma, y que quizá hablar era la única manera de liberarse verdaderamente de su pasado. La idea de darle voz a su sufrimiento comenzó a sentirse menos aterradora y más como una responsabilidad. Finalmente, Samira accedió a conceder una entrevista anónima. Al principio, le pareció extraño hablar frente a una cámara, aunque le aseguraron que su identidad permanecería protegida. Sin embargo, cuando comenzó a narrar su historia, las palabras salieron de su boca con naturalidad, como si hubieran estado esperando años para ser dichas. Describió los momentos en que había soñado con una vida diferente, su amor por Omar, la violencia de su familia y el dolor de perder a su bebé. Con cada palabra, sentía que liberaba una parte de la carga que había llevado por tanto tiempo. La entrevista tuvo un impacto profundo, no solo en quienes la escucharon, sino en la propia Samira. Al ver la respuesta de las personas y los mensajes de apoyo que le llegaban a través de Laila, Samira sintió, por primera vez, que su sufrimiento no había sido en vano. Su historia tocó corazones y resonó en mujeres que se identificaban con ella, dándole a Samira un sentido de propósito y motivación para seguir adelante. Sabía que no podría cambiar el pasado, pero podía contribuir a un futuro en el que otras jóvenes no tuvieran que enfrentar la misma tragedia. Inspirada por la respuesta positiva, Samira se unió a un grupo de activistas para seguir contando su historia y apoyar a otras mujeres. Comenzó a viajar a distintas ciudades europeas, siempre de manera anónima, participando en charlas y encuentros sobre los derechos de las mujeres y la violencia de honor. Durante estos viajes, encontró un tipo de comunidad que jamás había conocido, y por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algo más grande que ella. No obstante, a medida que crecía su compromiso, también aumentaba la amenaza que percibía desde su país de origen. A pesar de las precauciones, sabía que al alzar su voz estaba arriesgando la seguridad de quienes aún vivían en la aldea.
En uno de esos eventos, un activista le entregó una carta anónima que alguien había dejado para ella. La carta contenía una amenaza velada, sugiriendo que sabían quién era realmente y que las acciones de una mujer deshonrada no serían perdonadas. Aunque el mensaje no contenía nombres, Samira entendió el peligro que acechaba. Pero la amenaza no la detuvo. Por el contrario, reforzó su convicción. Decidió que debía ser aún más cuidadosa, pero estaba dispuesta a asumir los riesgos necesarios para denunciar la violencia de honor. Empezó a compartir su historia no solo en los eventos de derechos humanos, sino también en documentales y conferencias, donde seguía protegiendo su identidad. Cada vez que contaba su historia, se sentía más fuerte, y aunque el temor nunca desaparecía del todo, ahora era superado por el deseo de justicia. Fue entonces cuando Samira recibió una noticia que cambiaría el curso de su vida. Una noche, después de una conferencia, se le acercó un hombre que aseguraba conocer a alguien de su aldea. Al principio, Samira se mostró escéptica, pero el hombre insistió y le mostró una foto de Omar, que parecía haberse tomado recientemente. La imagen removió en Samira emociones que creía haber enterrado. En la foto, Omar sostenía en sus brazos a un niño pequeño, de cabellos oscuros y expresión seria. Al verla, Samira sintió una mezcla de sorpresa y confusión. Sin poder contenerse, Samira le preguntó al hombre qué sabía de Omar y el niño. El hombre, un activista que trabajaba en su país natal, le explicó que había conocido a Omar en una visita a la aldea y que el joven había mencionado a Samira en una conversación. Samira escuchó con atención y, sin poder evitarlo, sintió una oleada de sentimientos encontrados. No entendía qué relación tenía Omar con el niño, pero en su corazón comenzó a surgir una duda dolorosa. Esa noche, mientras intentaba dormir, la mente de Samira se llenó de preguntas. ¿Era posible que Omar hubiera tenido un hijo después de que ella desapareció? ¿O acaso el niño en la foto tenía alguna conexión con ella? Las dudas y la confusión comenzaron a invadirla, y en su mente surgió una posibilidad que la inquietó profundamente. Aunque parecía imposible, no podía evitar preguntarse si, de alguna manera, su hijo no se había perdido del todo. Samira sabía que la única forma de obtener respuestas sería regresar a su aldea, pero también comprendía el peligro que eso implicaba. Volver significaría enfrentarse a la familia que la había traicionado y poner en riesgo su vida una vez más. Aún así, la idea de descubrir la verdad sobre Omar y el niño comenzó a atormentarla. La incertidumbre creció con cada día que pasaba, y el deseo de encontrar respuestas se hizo cada vez más intenso. Finalmente, después de semanas de reflexión, Samira tomó una decisión. Sabía que no podía seguir adelante sin aclarar sus dudas, sin saber si el niño en la foto estaba relacionado con ella o no. Decidió que, sin importar los riesgos, debía averiguar la verdad. Aunque el temor seguía presente, la posibilidad de encontrar una parte de sí misma, de recuperar algo que creía perdido para siempre, la impulsaba a dar el siguiente paso. Mientras se preparaba para el viaje, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué encontraría al regresar? ¿Qué le diría Omar? ¿Y qué papel jugaría aquel niño en su vida? La incertidumbre era casi insoportable, pero, al mismo tiempo, había una extraña sensación de esperanza que no lograba explicar. Con el corazón lleno de miedo y esperanza, Samira se embarcó en un camino que la llevaría de regreso a sus raíces, a enfrentar los fantasmas de su pasado y a descubrir una verdad que nunca hubiera imaginado. Samira apenas reconocía el paisaje cuando su avión aterrizó en el país que había dejado atrás, cargado de recuerdos y traiciones. Había cambiado tanto desde su partida que sentía que regresaba como una persona completamente diferente, marcada no solo por las cicatrices en su piel, sino por la fortaleza que había forjado en sus años de exilio. Las costumbres y olores familiares la envolvieron, pero el temor permanecía presente en cada uno de sus pasos. Sabía que estaba poniendo en riesgo su seguridad, pero la necesidad de encontrar respuestas era más fuerte que su miedo. Desde el aeropuerto, emprendió un largo viaje en autobús hacia su aldea. Con cada kilómetro que avanzaba, las imágenes del pasado regresaban a su mente. Su infancia, las sonrisas de sus hermanos antes de que el odio se apoderara de ellos, y el amor que había compartido con Omar, un amor que la había empujado a desafiar todas las expectativas y costumbres de su familia. Sin embargo, el recuerdo de su familia encendiendo aquel fuego era un peso constante que la hacía dudar de cada paso que daba. El trayecto fue agotador, y cuando finalmente llegó a su aldea, las emociones en su pecho amenazaban con desbordarse. Los caminos polvorientos, las casas pequeñas y las montañas a lo lejos eran tan familiares como dolorosas. Se ocultó con un pañuelo en la cabeza,
evitando ser reconocida, y decidió que primero encontraría a Omar. Quería hablar con él antes de enfrentar a su familia. Además, necesitaba entender la relación de aquel niño con su antiguo amor. A medida que se acercaba a la casa de Omar, su corazón latía cada vez más fuerte. Sabía que él podía reaccionar de muchas maneras al verla, y no estaba segura de cómo abordaría el tema del niño. ¿La rechazaría? ¿Le contaría la verdad? Con esas dudas en mente, llegó finalmente a la puerta de la casa donde él vivía ahora, una vivienda sencilla y humilde. Cuando golpeó la puerta, el sonido resonó en el silencio de la aldea. Omar abrió la puerta y, al verla, quedó en estado de shock. Samira notó cómo sus ojos se llenaron de incredulidad y de una mezcla de emociones que parecían cambiar rápidamente de sorpresa a tristeza. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Omar la invitó a entrar, y juntos se sentaron en una pequeña habitación. El tiempo parecía haberse detenido mientras los dos intentaban encontrar las palabras adecuadas para hablar. Después de unos minutos de silencio, Samira le explicó a Omar la razón de su regreso y le habló del niño que había visto en la fotografía. Omar escuchaba atentamente, con el rostro sombrío, como si cargara un secreto que había guardado durante mucho tiempo. Cuando Samira terminó de hablar, él tomó una profunda respiración, mirándola directamente a los ojos, y le dijo algo que la dejó sin aliento. El niño en la foto era su hijo. Samira sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo era posible? Ella misma había perdido a su bebé después del ataque, y durante años había llorado su ausencia. Pero Omar, con voz pausada, le explicó lo que realmente había ocurrido. Después de que ella fuera llevada al hospital y todos en la aldea creyeran que había muerto, él había investigado y descubierto la verdad. Cuando supo que ella había sobrevivido, hizo todo lo posible para trasladar al bebé, que había sobrevivido milagrosamente al ataque, a un lugar seguro lejos de la familia de Samira. Omar había criado al niño en secreto, protegiéndolo de cualquier amenaza. Lo había hecho pasar como su propio hijo, y en su corazón, había guardado la esperanza de que Samira regresara algún día para reunirse con su hijo. Sin embargo, sabía que era imposible contactarla sin poner en peligro a ambos, así que esperó, confiando en que algún día Samira buscaría respuestas y regresaría por ellos. Al escuchar la historia, Samira sintió una mezcla indescriptible de emociones, alegría, tristeza y un profundo amor que creía perdido. Su hijo estaba vivo, y aunque la ira hacia su familia ardía en su pecho, también experimentaba una esperanza que hacía tiempo no sentía. Omar la llevó a una habitación contigua, donde el niño dormía pacíficamente. Al verlo, Samira sintió como las lágrimas caían de sus ojos, y todo el dolor que había acumulado durante años pareció desvanecerse. Se arrodilló junto a la cama, observando cada rasgo de su pequeño rostro, y en silencio, agradeció la oportunidad de conocerlo. El niño, al despertar, miró a su madre sin comprender del todo quién era, pero algo en sus ojos reflejaba una conexión profunda e inexplicable. A partir de ese momento, Samira decidió que haría todo lo posible por proteger a su hijo y darle una vida mejor. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidida a luchar por él y por un futuro libre de violencia. Después de años de sufrimiento, sentía que había encontrado un propósito, algo por lo que valía la pena vivir. Sin embargo, quedaba una última confrontación que no podía evitar. Esa misma tarde, Samira se dirigió a la casa de su familia. Los recuerdos de aquella noche fatídica inundaron su mente, pero ella caminaba con paso firme, con una mezcla de valentía y determinación que no había sentido nunca antes. Cuando llegó, su madre fue quien le abrió la puerta. Al verla, la mujer quedó paralizada, como si estuviera viendo un fantasma. Al principio, ninguna de las dos habló. Samira sentía una furia contenida, pero también una tristeza que la consumía. Había soñado con este momento, con enfrentar a su madre y a sus hermanos por lo que le habían hecho. Al entrar, sus hermanos la miraron con desprecio, pero ella no se dejó intimidar. Les dijo, con voz firme, que ya no sentía miedo, que había sobrevivido a pesar de ellos y que ahora lucharía por el bienestar de su hijo. Sin embargo, en ese momento, su padre intervino, y entre gritos y amenazas intentó desestimar todo lo que Samira les decía. Para él, el hecho de que ella estuviera viva y hubiera regresado era una afrenta imperdonable. Las palabras de su padre hicieron que Samira comprendiera que no había posibilidad de reconciliación. Finalmente, al ver que su familia no mostraba ningún arrepentimiento, Samira les dijo que la vida de su hijo no sería destruida como lo habían intentado hacer con ella. Con la cabeza en alto y sin mirar atrás,
Abandonó esa casa para siempre. Sabía que no sería un camino fácil, pero también tenía la certeza de que había hecho lo correcto. Al regresar con Omar y su hijo, Samira se sintió en paz. Sabía que comenzaría una nueva vida, lejos de la opresión y el odio que una vez habían intentado consumirla. Se reuniría con Laila en Suiza, quien la ayudaría a iniciar los trámites para llevar a su hijo y a Omar a un lugar seguro, donde podrían construir una familia sin miedo a represalias. Sin embargo, esa noche, mientras empaquetaban sus pocas pertenencias y se preparaban para salir en silencio, un grito resonó en el aire, desgarrador y siniestro. Samira y Omar miraron por la ventana y vieron cómo la casa de la familia de Samira se consumía en llamas. Los habitantes de la aldea corrían alrededor, intentando apagar el fuego. Pero era demasiado tarde. El fuego devoraba todo a su paso, consumiendo el hogar donde Samira había crecido y donde había sido condenada. La noticia se propagó rápidamente, y muchos asumieron que la familia había pagado un precio por sus acciones. Aunque nadie sabía exactamente cómo había comenzado el incendio, en la aldea corrieron rumores de que un espíritu de justicia había llegado para castigar a los culpables. Samira, al ver las llamas, sintió una mezcla de conmoción y extraña liberación. No deseaba la muerte de su familia, pero, de alguna manera, el incendio representaba el fin de una era de violencia y opresión. Sin decir palabra, Samira tomó la mano de Omar y la de su hijo, y juntos comenzaron a caminar hacia el futuro que tanto habían anhelado. Sabía que aún les quedaba un largo camino por recorrer, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la esperanza iluminaba su camino. Si te atrapó esta historia, suscríbete al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Dale me gusta al vídeo, compártelo con quienes disfrutan de historias impactantes, y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, suscríbete, es gratis.